Buen día, hermanos. Como ustedes saben, mi nombre es Ana Victoria Arteaga Camacho. Soy de la pequeña comunidad de Rosa Mística, de parte del sector Santa Cruz Nieto, el sector 1. Y pues en este día les doy la bienvenida. Es un tema más respecto a nuestra preparación para papás y padrinos de pequeños que van a recibir la primera comunión. El día de hoy pues nos vamos a poner en la presencia de Dios para que nos acompañe en este tema, para que nos envíe su Espíritu Santo y sea Él el que nos ayude a comprender lo que Él nos quiere decir. Para ello pues nos vamos a poner en presencia de Dios. Les invito a que se pongan de pie, si es que les es posible. Y pues vamos a iniciar invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este bendito día, Espíritu Santo, nos ponemos en tus benditas manos. Ponemos todo cuanto somos, todo cuanto tenemos. Ponemos en tu presencia también a nuestras familias, nuestras necesidades de cada uno de los integrantes que las conforman. Agradecemos, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestro día, en nuestra semana. Pedimos que en este momento de oración vengas a cada uno de nosotros, muy especialmente a los hermanos que no te conocen y a aquellos hermanos que te quieren conocer. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en cada uno de nosotros. No nos dejes de tu mano y acompáñanos. Acompaña especialmente a estos papás, a estos padrinos que buscan para sus hijos y ahijados el sacramento de primera comunión. Acompáñalos, fortalécelos en la prueba. Da toda gracia que necesiten para poder continuar adelante en este camino de conversión. Que se dejen encontrar de ti, Señor. Que a través de ti, Espíritu Santo, reconozcan al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu, que los unes entre ambos. Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo pidiendo que nos acompañe en este tema. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad, lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Así es, Espíritu Santo, en este día, en este tema, pedimos que te derrames en cada uno de nosotros y nos acompañes para conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así pues, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ustedes saben, el día de hoy nos corresponde ver la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Y obviamente
Muy bien, el tema lo marca como un encuentro amoroso con Dios. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues prácticamente el objetivo es descubrir en el sacramento de la reconciliación el amor que tiene Dios Padre para con nosotros, y así pues ya nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, podamos experimentar su misericordia. Vamos a repasar un poquito. No sé si recuerdan ustedes el tema pasado, de qué hablábamos. Hablábamos de que la Iglesia es administradora del poder de Dios y que Jesús dejó a sus apóstoles la autoridad y la capacidad para perdonar los pecados. Bueno, ahora yo les pediría que hiciéramos memoria respecto a si alguna vez ustedes han tenido una amistad muy grande y muy fuerte y por X o Y razón, esa amistad se rompió. A ver, traigan a su memoria algún gran amigo que era su mejor amigo en alguna etapa de su vida, y pues por azares del destino, quizás por un malentendido, pues ya no volvieron a ser amigos. ¿Ya la trajeron a la memoria? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando sucedió? Cuando se enojaron, cuando se molestaron, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron tristes? ¿Se sintieron frustrados? ¿Se sintieron enojados porque a lo mejor ustedes fueron los que a quienes ofendieron? ¿Hicieron algo de su parte para reanudar ese lazo de amistad? Es decir, si yo fui quien ofendió, pedí perdón, me acerqué nuevamente a mi amigo para pedirle disculpas, o si a mí fue al que ofendieron, tuve la capacidad de perdonarlo, o todavía sigo con ese resentimiento. Es más, puede ser que esa amistad, precisamente por esa situación que tuvimos, la perdí. Ok, bueno, pues esto nos va a servir para el tema que vamos a ver. El sacramento de la reconciliación. Bueno, como ustedes saben, el sacramento de la reconciliación es lo que también nosotros conocemos normalmente como la confesión. ¿Qué es la confesión? Pues prácticamente es un encuentro gozoso. Tiene que ser o tendría que ser un encuentro gozoso porque nos debe de renovar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza para con Dios. ¿Desde dónde empieza? Desde el deseo de que yo, como ser humano que me he separado de Dios, que me he alejado de Él, vuelvo a sentir en mi corazón el deseo de encontrarme nuevamente con Él, de acercarme a Él, de pedir quizás disculpas, porque yo sé que tuve muy buena amistad en algún momento de mi vida, pero me alejé. Y pues prácticamente el sacramento de reconciliación viene a ser esa nueva unión de nosotros para con Dios. En este sacramento pues prácticamente está muy ligado a una parábola. Nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero también se conoce como la parábola del padre amoroso. Ustedes ya van a saber por qué. Les pido que si tienen su Biblia a la mano, pues la acerquen a ustedes y busquen la siguiente cita. Es Lucas 15, del 11 al 32. Yo la voy a leer y prácticamente a partir de esta cita bíblica nos vamos a enfocar mucho para explicar lo que es el sacramento de la reconciliación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.
Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle con unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él le respondió: Es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre: Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Esta es palabra del Señor. Decimos todos: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como ustedes pueden ver, esta parábola hace mucha alusión a cómo ese padre era rico, tenía grandes riquezas, grandes posesiones de tierra que obviamente había él generado gracias a su propio trabajo. Ese hombre rico tenía 2 hijos, uno mayor en edad y otro menor. El hijo menor es quien decide pedir la parte de su hacienda, que es lo que nosotros conocemos como pedir, pues prácticamente su herencia. Cuando nosotros hablamos de esta parábola, también nos estamos refiriendo a nosotros mismos en aquellos momentos en los que nosotros pedimos a Dios siempre todo lo que necesitamos para seguir viviendo y nos alejamos de Él. Dios nos lo concede. Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, el dinero, la familia para ser felices y nos vamos. Nos alejamos de Él porque prácticamente no tenemos ninguna necesidad de Él. Mas, sin embargo, llega un punto en nuestra vida en la que tenemos alguna encrucijada fuerte, algún problema que nos hace nuevamente pensar en Dios y nos hace regresar a Él.
Y es precisamente esta parábola la que nos ayuda a comparar y a hacer una buena alusión de lo que significa el sacramento de reconciliación. Es decir, nos vemos a nosotros en ese hijo pequeño que malgasta, que se olvida de su padre, que quizás hace todo aquello que el padre no está de acuerdo y con lo que a lo mejor al padre desagrada, y aún así, cuando tiene alguna necesidad, se vuelve a presentar ante su padre. Lo mismo nosotros. Muchas veces teniéndolo todo, pues nos olvidamos de Dios y de lo que le agrada a Él. Es decir, hacemos todo aquello que le desagrada y que nosotros bien conocemos como pecado. Y pues prácticamente el sacramento de la reconciliación es nuevamente ese encuentro de nosotros como hijos para con nuestro Padre Dios que nos da todo. ¿Con qué otros nombres conocemos a este sacramento? Bueno, como ustedes saben, el sacramento de reconciliación, como lo estamos llamando en este tema, también se le conoce como el sacramento de conversión. ¿Por qué conversión? Pues hablábamos también en esta misma cita bíblica cómo es que el hijo en algún momento cae en la cuenta de que él está padeciendo mucha necesidad y tantos empleados de su padre están viviendo mucho mejor que él. Él decide cambiar. Está en una situación de pecado, está en una situación triste, de mucha necesidad y decide cambiar. Como ustedes saben, la conversión también es ese cambio, ese volver de para ir hacia, volver de nuestro pecado para regresar hacia Dios. Por eso lo llamamos también sacramento de conversión. Se le conoce también como sacramento de penitencia. ¿Por qué penitencia? Pues porque prácticamente en este sacramento, cuando nosotros se nos impone, cuando nosotros hacemos confesamos nuestros pecados ante el sacerdote, se nos ofrece un proceso personal y eclesial de arrepentimiento y reparación por parte de nosotros pecadores. Por eso es que nosotros lo conocemos también al sacramento como el sacramento de penitencia, porque al querer cambiar conlleva para nosotros un arrepentimiento y un tratar de reparar aquellas cosas que hicimos mal. Y obviamente es muy mejor conocido como confesión, es decir, confesar todo aquello que he hecho para con mi Padre, que aunque Él ya lo conoce, es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Es confesar nuestros pecados ante ese sacerdote que nos va a confesar y que en ese momento está tomando Dios el cuerpo de esa persona, de ese hermano sacerdote, para escucharnos, para atendernos e incluso para darnos palabras de aliento. Finalmente también lo conocemos como sacramento de perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios nos concede el perdón y la paz. No sé si se acuerdan que cuando nos confesamos al final el sacerdote hace una oración en donde comienza, obviamente nosotros no la conocemos completa, pero al inicio dice, yo te perdono. Porque está a nombre de Dios, está perdonando todo aquello que hemos hecho mal. Entonces, pues ya sabemos todas las 5 formas en las que se le conoce a este sacramento de confesión. Sacramento de reconciliación, sacramento de conversión, sacramento de penitencia, confesión o sacramento de perdón. Ahora, ya que hemos meditado la parábola del Padre Amoroso, creo yo que en algún momento, cada que la leemos, cada que la escuchamos, podemos darnos cuenta que hay
tres personajes fundamentales en esta parábola. El padre, que es rico, que tiene todas las posesiones, que tiene esa hacienda a su nombre. El hijo mayor, que cuando vuelve se irrita un poco al ver que el padre, en vez de regañar al hijo menor, pues hace una fiesta. Y también tenemos al hijo menor, que en este caso es quien pide la herencia, quien se va, quien malgasta y hace pues tantas cosas para gastarse esa herencia. ¿Con cuál de los dos hijos me identifico? Es en esta parte en donde nosotros tenemos que ponernos a meditar un poco. En este momento de mi vida, ¿con cuál de los dos hijos me identifico? Muchas veces puede ser que algunos digamos en este momento de nuestra vida nos identifiquemos con ese hijo mayor que se irrita, que no tiene paciencia para con los demás pecadores, para con mis hermanos. ¿Cuántas veces vemos ¿cómo se le dice? ¿Cuántas veces vemos el pequeño defecto que tiene mi hermano cuando yo tengo unos mucho mayores? Y quizás en ese momento de su vida se identifican con el hijo menor. ¿Cuánto tiempo tiene? Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que ustedes no se acercan a Dios? No se acercan a este sacramento para confesarse. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pues el sacerdote es un ser humano como yo, igual tiene muchos errores, muchos defectos, ¿cómo me voy a confesar con él? Muchas veces ponemos esos pretextos sin saber que el sacerdote en el momento de la confesión deja de ser el mismo y Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, se hace presente a través de esa persona del sacerdote para escucharnos, para alentarnos, para perdonarnos. Entonces, estas tres preguntas las vamos a contestar de manera personal y las vamos a escribir. Vamos a escribir esa respuesta, aunque sea muy, muy personal, la vamos a guardar para nosotros. ¿Con cuál de los dos hijos me identifico? Siguiente. ¿Me siento dispuesto a reconocerme pecador y a volver a la casa de mi Padre Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es esta pregunta? Pues porque muchas veces también nuestro pecado comienza desde la soberbia de decir, pero yo ni cometo pecados, yo no robo, yo no mato, yo no hablo mal de la gente. ¿Para qué? No tengo ninguna necesidad de confesarme. Pues entonces, desde ahí estamos cayendo en un error, en ese pecado de soberbia, queriéndonos sentir bien sin necesidad de Dios. Entonces, piénsenlo. ¿Me siento en este momento dispuesto a reconocerme pecador y a volver a la casa de mi Padre, que es Dios? Y última, ¿qué medios voy a poner para poder recibir el abrazo de amor de Dios? Es decir, ok, pues ya me identifiqué con ese hijo pródigo que se fue, que malgastó, que no se acuerda de su padre sino hasta que tiene necesidad. Ya con este tema me siento dispuesto a reconocerme pecador, a reconocerme una persona que ha cometido errores y que ha ofendido en distintas formas a Dios. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medios voy a tomar para cambiar, para acercarme hacia Dios? No sé, un ejemplo pudiera ser, ok, pues yo ya me reconocí pecador, quiero acercarme a Dios, pues lo primero que tendría que hacer es investigar en qué momento en mi parroquia hay confesiones, en qué momento me puedo acercar al sacerdote a confesarme. Ese podría ser un ejemplo. Y finalmente,
pues ya para terminar, nos vamos a poner en presencia de Dios haciendo esta oración. Yo sé que a lo mejor se fue muy rápido este tema, pero sí les pediría que este tema es prácticamente para meditar, para ver, hacer una revisión interna de cómo andamos y precisamente recordar que Dios, nuestro Padre, siempre y en todo momento nos va a estar esperando. Él no quiere que ningún pecador se pierda, sino al contrario, que todos y cada uno de nosotros lleguemos a ese arrepentimiento, a esa contrición de nuestros pecados para poder volver al buen camino, es decir, a la paz, a la felicidad que solo la unión con Dios nos puede dar. Bueno, pues entonces para terminar, vamos a hacer esta oración de manera personal. Padre, tú siempre eres un Dios de perdón y misericordia. Nosotros nos reconocemos débiles y pecadores, necesitados de tu perdón y tu gracia. Tu voluntad es que nos dejemos abrazar por tu amor incondicional, que nosotros también te amemos y que amemos a todos los que conviven con nosotros, aceptándolos como hermanos y reconociéndonos todos hijos tuyos. No siempre hemos actuado de acuerdo a lo que tú nos pides. Por eso hoy, una vez más, te pedimos perdón y nos acogemos a tu infinita misericordia y a tu abrazo de Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues ya que tienen un poquito más de idea sobre lo que es el sacramento de reconciliación, los invito a que mediten un poquito este canto. Finalmente la invitación está para que, así como ese hijo pródigo, también nosotros regresemos a la casa del Padre. Busquemos esa relación con Dios y pues no olvidar que Dios siempre está esperándonos y amándonos en todo momento. Para ello pues los invito a meditar un poquito este canto que se llama Dios me ama a mí. Dios me ama a mí, me ha llamado por mi nombre. Dios me ama a mí, como si no hubiera nadie más. Dios me ama a mí, me ha llamado por mi nombre. Dios me ama a mí, como si no hubiera nadie más. Me ama a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, a pesar de serle infiel. Me ama a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado,
terminamos con este canto haciéndolo nuestro. Sepamos siempre que Dios siempre y en todo momento nos está amando y cada día es una oportunidad nueva de regresar a Él, de amarlo a Él y de amar a nuestros hermanos como Él nos ama. Les deseo que pasen muy buen día y pues animándolos a que sigan echándole ganas en estos temas, que hagan sus tareas y que por supuesto estén muy al pendiente de sus hijos, de sus ahijados. Un saludo.